voy a moderar esta mesa tan interesante como la anterior. En este caso va a ser sobre los desafíos para la ciberseguridad, la privacidad y la ética que representa la inteligencia artificial. Y para ello tenemos, de mayor a menor proximidad, tenemos aquí hoy a Francisco Pérez Bes, que es adjunto a la presidencia de la Agencia Española de Protección de Datos, a Natalia Rodríguez Núñez Milara, fundadora y CEO de Saturno Labs y Premio Nacional de Innovación y Diseño 2023, y a Álvaro Seijobar, abogado de Uría Menéndez y experto en contratos digitales y propiedad intelectual. Si os parece, Francisco, te empiezo preguntando en qué momento estamos del desarrollo tecnológico de la inteligencia artificial y qué impacto tiene ya en la vida de los ciudadanos, de las empresas. Bueno, pues nada, en primer lugar, muchas gracias por la invitación y por contar con la agencia y conmigo en particular para hacer ese ejercicio de prospectiva, ¿no? De ver un poco dónde estamos y sobre todo a dónde vamos. Yo creo que ahora mismo estamos un poco en la fase inicial, ¿no? Aunque es verdad que la inteligencia artificial, y lo explicaban en la mesa anterior muy bien, pues lleva muchos años existiendo e implantándose en muchas organizaciones. Yo creo que estamos ahora mismo en una fase inicial de deslumbramiento, ¿no? En esta curva, ¿no? Donde Gartner y McKinsey siempre dicen, bueno, primero es la curva y luego viene el valle y tal. Yo creo que todavía estamos disfrutando un poco de wow, ¿no? De la inteligencia artificial generativa, que nos deja hacer muchas cosas. Esto yo creo que es muy interesante desde el punto de vista de innovación, desarrollo y progreso, y lógicamente lo que tenemos que ir identificando también, y en esta fase creo que estamos en la de concienciación, en la de sensibilización, en la identificación de riesgos. Es decir, tenemos que estar trabajando no solo porque se use la IA, sino que se use de manera responsable, y eso requiere un trabajo muy intenso desde el sector público y desde los sectores privados, como nos han demostrado, ¿no? Desde el punto de vista de ciudadanía, yo creo que hay que diferenciar bien los ciudadanos. Creo que hay categorías no es lo mismo la utilización de la IA por parte de los niños que por parte de los adultos. La gente mayor la utiliza con otras finalidades. Los riesgos también son distintos. Los profesionales utilizan la IA también con finalidades empresariales. Creo que también debemos hacer un poco esa distinción, ¿no? Entre estamos en un momento, pero depende del grupo en el que nos ubiquemos. Pues el estado o el momento también es diferente, ¿no? Y por lo tanto también tenemos que personalizar en cierta manera esto, ¿no? Y las soluciones que vayamos dando tienen que ser distintas y tienen que ir adaptadas a cada uno de estos colectivos, ¿no? Desde el punto de vista social, si puedo llamarle de esta manera, a mí me llama mucho la atención una encuesta que hizo el CIS hace unos meses a 4.000 personas, a 4.000 ciudadanos españoles que reconocían tener ciertas habilidades de IA, es decir, no gente que fuese absolutamente desconocedora, y más de la mitad reconocían tener miedo. Y desde el punto de vista de usabilidad, de implementación y de confianza, a mí me parece un dato preocupante, ¿no? Que creo que es una barrera que debemos romper y que debemos trabajar para lograr esa confianza digital sobre la cual precisamente se va a basar el correcto desarrollo de la inteligencia artificial, ¿no? Y en el empleo, bueno, esta mañana venía escuchando la radio, que también pues, había hecho una encuesta y la gente era muy optimista, ¿no? En el sentido de que parece que era el 40% que decía que la IA no le iba a sustituir en su empleo, ¿no? Bueno, yo no soy tan optimista como ellos, pero también es una situación que tenemos que empezar a valorar sobre qué es lo que va a venir y cómo va a impactar desde el punto de vista no solo social, mental, incluso comentaban antes muy acertadamente, sino desde el punto de vista profesional, ¿no? Esto más desde el área, como te digo, más ciudadano, más personal, más individual, ¿no? Desde el punto de vista corporativo, y ahí abro un paréntesis, porque a mí no me gusta diferenciar entre el profesional empleado y el ciudadano. O sea, yo voy a trabajar, pero soy padre, o sea, sigo siendo el mismo, lo único que me pongo un traje, pero a mí que me eduquen cuando soy empleado y no me eduquen siendo ciudadano o siendo padre, creo que ahí tenemos que ver esa visión transversal y global. Entonces, pero bueno, en este caso sí que corresponde hacer esta distinción y, como digo, en empresas yo creo que ahora mismo están utilizándola de manera intensiva, pero creo que antes ha sido un buen ejemplo de ello, buscando lógicamente la rentabilidad e incrementar la eficacia en los procesos y en el desarrollo de los empleados. Eso requiere esa formación tan compleja como comentábamos también, ¿no? Para hacer ese uso responsable, ese uso ético de la inteligencia artificial. Creo que ahora mismo hay un problema, una situación donde qué herramientas utilizo, porque todo el mundo dice, quiero utilizar IA. Primero para qué y luego qué inteligencia artificial vas a utilizar. Y estamos un poco en ese debate, identificando qué IA son adecuadas desde el punto de vista legal, desde el punto de vista ético, desde el punto de vista distintos, ¿no? Y también se está trabajando mucho en las empresas en identificar la IA correcta para ellos en cada momento y en cada proceso, ¿no? Entonces, una fase de debate que me parece también muy interesante, porque al final la inteligencia artificial, queramos o no,
no es un elemento solo tecnológico que tenemos que abordarlo desde, no, es que mi departamento de IT me dice, no, es que es una toma de decisiones a alto nivel, es un tema de factor competitivo diferencial en el mercado, desde el punto de vista económico también tenemos que saber qué impacto tiene, positivo o no, en la utilización en las empresas, en la utilización que hacen las empresas de la inteligencia artificial. Para mí es un tema de gestión de riesgos empresariales a día de hoy. Es verdad que tiene muchas derivadas, pero creo que en las organizaciones se está enfocando más desde el punto de vista de gestión de riesgos, de cumplimiento, etcétera, etcétera. Y sobre todo, no olvidar jamás que este tipo de decisiones, al final, la responsabilidad última es del Consejo de Administración. Quiero decir, lo hemos visto con ciberseguridad, lo volveremos a ver en inteligencia artificial. Es una toma de decisiones, como digo, de negocio. Y también tenemos que valorar no solo la tecnología, que la tecnología nos ofrezca soluciones a los problemas, sino sobre todo que lo haga de manera adecuada para poder gestionar esa responsabilidad en el caso de que ocurra antes. Yo, como somos abogados, siempre estamos pensando, bueno, y cuando esto pase algo, ¿qué vamos a hacer, ¿no? Y esa visión también parece interesante porque todavía no tenemos la sensación de que nos pueda pasar nada en inteligencia artificial, pero cuando empiece a haber determinadas situaciones, pues todo el mundo mirará de quién es culpa, ¿no? Entonces, yo creo que también tenemos que empezar a hablar de este tipo de cosas. Bueno, dices que es verdad que no tiene quizá mucho sentido separar entre ciudadano y empresa, pero como tenemos aquí a dos ponentes que sí que pueden hablarnos en concreto de cada uno de estos aspectos, yo quería preguntarle a Natalia, porque vosotros en Saturno Labs habéis desarrollado aplicaciones que incorporan inteligencia artificial en ámbitos como la sanidad, que es donde empezasteis, pero que, bueno, que ahora enfocan a consumidores en general. Entonces, me gustaría un poco que nos expliques exactamente qué es lo que habéis hecho, qué aplicaciones son estas, con quién trabajáis y los objetivos. Fenomenal. Bueno, muchas gracias también por invitarme. Pues al final en Saturno Labs lo que nos dedicamos es a ser un laboratorio de innovación, es decir, a intentar investigar con inteligencia artificial y con todo lo nuevo que está pasando, pero intentar hacer casos de uso que puedan tener un impacto positivo en la sociedad, ¿no? Y dentro de eso, al final, pues tenemos esa vía de ser más innovadores, intentar ver cómo hacer nuevos casos de uso, o bien pues cómo generar la estrategia para que esa tecnología llegue a mucha gente y pueda ser de manera positiva, ¿no? Como has dicho, comenzamos en salud y realmente nuestro primer cliente fue en Estados Unidos porque había una competición que tiene Amazon allí, que coge a 9 equipos del mundo de investigación en inteligencia artificial. Y nosotros lo echamos, ¿no? Dijimos, bueno, pues vamos a intentar pelearnos con todo el mundo. Curiosamente nos cogieron, fuimos el primer equipo latino y europeo de la historia en participar y estuvimos durante bastantes meses aprendiendo también pues un poco de ese arte de todo lo que una multinacional como Amazon estaba haciendo, desarrollando y demás, ¿no? Entonces, parte de ese conocimiento lo que hicimos también es intentar acoplarlo en casos de uso, porque muchas veces cuando se habla de la IA, como han dicho en la mesa anterior, hay muchos POCs, hay muchas pequeñas pruebas de concepto, pero una de las cosas difíciles es encontrar el punto donde tenga sentido y además donde regulatoriamente se pueda hacer, ¿no? Porque no todo lo que permite la tecnología de hoy también lo puedes hacer. Entonces, por poner ejemplos concretos, pues por ejemplo, tenemos una línea de personas mayores, porque aquí en España la realidad es que tenemos un problema con esos mayores que viven solos, o sea, de soledad no deseada. Entonces, a raíz de la pandemia especialmente, empezamos a hacer soluciones en salud y dijimos, jolín, específicamente tenemos que hacer algo para mayores. Entonces tenemos un sistema que inicialmente era más para acompañar al mayor y que no se sintiera solo, y luego también empezamos a hablar con todos los actores, pues hospitales, farmacéuticas, aseguradoras, un poco para entender hacia dónde iba en el futuro la medicina y ir haciendo una transición a que estuviéramos en unos años preparados para que si al final, en vez de ingresarnos en el hospital, nos mandan a casa, también pudiéramos integrarnos con dispositivos médicos, otro tipo de cosas. Entonces, lo que hace el sistema básicamente tiene una parte de recopilar información de cómo está el mayor, simplemente es hacer un check de que está bien, de que no ha pasado nada, y también tenemos un montón de servicios de más o menos ocio en el que pueden leer, por ejemplo, audiolibros, porque esto es un sistema que hemos desarrollado con Amazon, entonces tú lo puedes hacer con una pantalla táctil y con voz.
Entonces, dentro de eso, pues una de las funcionalidades que mejor ha salido es lo que llamamos internamente el Yayo Tinder, porque nos pasó una cosa curiosa, que cuando íbamos a instalar el sistema, bueno, y esto en el ego, yo que soy ingeniera, al final dijimos, madre mía, cómo no habíamos pensado en esto, y precisamente es el claro ejemplo de cómo haciendo y pegándote ver los problemas que luego tiene la implantación de la inteligencia artificial, llegamos con un super sistema que hacía 1000 cosas y los mayores no tenían wifi en casa, y fue como, ahí va, ¿y cómo instalamos esto? Y dice, no, dice que su nieto le ha cogido teléfono pero no tiene internet, y nosotros, ostras, pues ¿qué hacemos, no? Entonces, dentro de Tinder muchas personas decían, jo, me siento tan sola que al final tengo que hablar en voz alta para que no se me olvide hablar, y fue como, ay Dios, tenemos que hacer algo, ¿no? Entonces, esto es algo tan sencillo como poner en contacto para que se videollamen a personas mayores que tienen un rato. Entonces, sí que nos aseguramos que tengan algo en común, pues para que luego se puedan ahí hablar y enrollar, pero al final una cosa muy sencilla ha hecho mucho bien. De hecho, claro, como estábamos en contacto pues, con todas las organizaciones, yo pasé varios meses con el equipo del Botón Rojo, por ejemplo, de la Cruz Roja, entendiendo cómo hacían ese servicio de teleasistencia para, uno, no pisarnos, y dos, que pudieran ser servicios complementarios, ¿no? De qué pasa antes de que el mayor se caiga y pulse el botón o le hagan una llamada de chequeo, sino ese punto antes de acompañar, ¿no? Y por contaros otro ejemplo, no me quiero enrollar mucho, pero para que veáis que también luego con la tecnología se puede hacer bastante bien, tenemos ahora un sistema que a pacientes en hospitales le hace experiencias inmersivas con sonidos de diferente tipo, ¿no? Entonces, una persona ahora mismo va al hospital y se tiene que poner la quimio en el hospital de día. Entonces, nosotros hemos conseguido la financiación, en este caso de una farmacéutica, de GSK y de una compañía japonesa de cascos. Entonces, va a recibir unos cascos de 150 euros de estudio, y escaneando un QR va a acceder a una plataforma tipo Spotify y va a tener un montón de audios, que algunos son generados por inteligencia artificial y otros la base las hemos producido de verdad, en el que pueden salir a dar un paseo por el campo, por la montaña y demás. Y también hemos hecho porque todo lo que hacemos en salud o con mayores y tal, luego sacamos investigación más clínica, o sea, si no es parte de salud más así, y tenemos algunos papers en revistas Q1, con lo cual no perdemos la esencia de ser un grupo de investigación y de decir, oye, pues he hecho esta tecnología, voy a medirlo, y también porque en salud, a nivel regulatorio, antes de que viniera todo este boom de la IA, si tú eres un medical device tienes que pasar por una serie de procesos, es algo largo, costoso tanto en tiempo como en dinero, en abogados, en todo lo que tienes que pasar, pero que luego también es muy chulo a la hora de diseñar un producto, porque a lo largo del proceso también vas aprendiendo mucho de si tiene sentido o no, si ayuda o no al paciente o al usuario. Y al final, mira, este servicio hemos conseguido que sea gratuito. Empezó en la privada en los hospitales HM, pero ahora la buena noticia es que a partir del año que viene van a estar en hospitales públicos de Madrid también, o sea que fenomenal. Bueno, Álvaro, yo querría que nos contaras cuáles son las preocupaciones mayores que tienen las empresas a la hora de contratar una herramienta de inteligencia artificial, que es, bueno, no sé si llamarlo cautelas, si son recelos, como... Sí, pues muchas gracias, y luego también me sumo al agradecimiento de los demás ponentes de la mesa a Fundación Diálogo. Yo suelo calificar las preocupaciones de las empresas, o diría que se encuentran sobre todo en dos dimensiones. Una es como usuarios de cara a la contratación, ¿no?, de una herramienta de inteligencia artificial en sus distintas modalidades, tanto cuando la vas a desarrollar por ti misma como con colaboración de terceros, como en el caso de Natalia, como en una segunda dimensión, que es en el ámbito del cumplimiento normativo, una vez ya tengo una herramienta implementada o desplegada en mi organización, ¿no? En el primero de los ámbitos, aunque los dos están bastante relacionados, la primera preocupación que tienen las empresas suele ser las garantías de estas herramientas. Y es que la inteligencia artificial tiene unas características únicas
que hacen que las preocupaciones, que no siempre son tan distintas de las tecnologías que hemos tenido, porque también parece que nos estemos enfrentando a un universo completamente desconocido y en el fondo hay muchos problemas ya podían existir en otras tecnologías previas, pero hay algunas características que sí que son bastante singulares. Una es la impredecibilidad del resultado, ¿no? Es decir, el output de una herramienta de inteligencia artificial no viene predeterminado, como bien sabemos, ni por el proveedor ni por el usuario, ¿no? Es decir, ni el proveedor ni el usuario pueden prever necesariamente cuál va a ser ese resultado. Y eso, en términos de responsabilidad, pues cuando hay un hecho dañoso, pues es algo que preocupa. Y luego no solo eso, sino que la herramienta de la inteligencia artificial es la primera tecnología en la historia que es capaz de mejorarse a sí misma sin necesidad de intervención humana, por su mero uso, es decir, es capaz de hacer aprendizaje y mejorar, ¿no? Y entonces hay veces que entre cuando se produce un daño, o por ejemplo, imaginémonos el ejemplo que se ha visto en la mesa anterior de esta herramienta fantástica para la detección del estado de madurez de frutas y que cambia el precio de la fruta o te ofrece un descuento cuando está a punto de dejar de madurar. Claro, ¿qué ocurre si esa herramienta pues falla y de repente Carrefour está dando descuentos del 70% sistemáticamente porque la herramienta no está funcionando como es debido? ¿Y dónde está ese fallo, ¿no? Es decir, ¿dónde está ese fallo? Si la hubiesen contratado un proveedor, ¿es un fallo de diseño del proveedor o es un fallo del entrenamiento que le haya podido dar el usuario, etcétera? Pues eso, y muchas veces es difícil de encontrar ese origen, ¿no? Entonces, por eso, una de las preocupaciones es esto, establecer un marco claro, ¿no? A la hora de regular los riesgos en el contrato que suscribamos. Luego, por supuesto, el uso de información, ¿no? del propio usuario. Se utiliza mi información para entrenar la propia herramienta, que esto, pues aparte de las derivadas de protección de datos en las que Francisco podrá explicarlo mucho mejor que yo, también tiene otras derivadas, ¿no? Es decir, la herramienta utiliza mi propio know-how. Entonces, pues es importante saber si yo quiero compartir ese know-how con el proveedor o si quiero quedármelo para mí, ¿no? Y que esa herramienta, pues oye, pues puede entrenar, pero que entrene solo para mí o que no entrene para nada, ¿no? Y además nosotros como abogados, por ejemplo, una herramienta para las herramientas de inteligencia artificial, esto es muy importante, porque ya no es solo que sea nuestro know-how, es que la información confidencial de nuestros clientes no la podemos compartir, ¿no? Y eso también me lleva un poco al grado de cumplimiento, ¿no? Tenemos un nivel de cumplimiento que tendremos que tener todas las empresas, pues, por ejemplo, en temas de protección de datos, seguridad de la información, etcétera. Oye, y deberes de alfabetización de nuestros empleados, ¿no? Aquí un aspecto muy relevante es también detectar, ¿no? Se comentaba antes, es casi imposible, ¿no?, controlar el uso de un chat GPT que se pueda hacer, ¿no? Pues aquí por lo menos lo que sí que podemos es educar a la plantilla y decir, oigan, sepan ustedes que las herramientas gratuitas van a utilizar esta información. Que estas herramientas pues utilizan la información, que además la información puede salir del ámbito de la Unión Europea, lo cual lleva un riesgo de datos y que no podemos meter la información de la empresa en este tipo de herramientas gratuitas. Y ahí están las herramientas que las empresas pues contratan y tienen las versiones de pago que esas sí pues ya tienen unas garantías, ¿no? Entonces, oigan, utilicen solo las herramientas que pongo yo a su disposición. Y eso es el nivel común y luego, por supuesto, pues tenemos un reglamento de inteligencia artificial que, bueno, con una entrada en vigor escalonada, pero que establece unos niveles de riesgo, establece unas prácticas que están prohibidas en materia de inteligencia artificial, pero luego establece otras de riesgo, ¿no? Cuando hay una herramienta destinada, por ejemplo, a la gestión de infraestructuras críticas, que esto ha salido antes, pues también tiene que tener una serie de garantías, pero ojo, no solo esto afecta a determinadas empresas, porque, por ejemplo, también son de alto riesgo las herramientas que se puedan utilizar para la evaluación de trabajadores o que puedan influir en las condiciones laborales, ¿no? Ahí esas herramientas, pues también que prácticamente cualquier empresa puede
implementar, también tienen una serie de obligaciones de supervisión humana, de dar datos pertinentes, etcétera, etcétera. Bueno, ahora pasaremos a... Os preguntaré un poco cómo fluyen estos datos por todo el mundo, pero antes, una cuestión de manejo de datos. Estábamos escuchando en la mesa anterior empresas que manejan millones y millones de datos de personas. Una pregunta doble que os formulo a Francisco y a Natalia. A Francisco, ¿qué implicación tiene esto en el trabajo de la Agencia Española de Protección de Datos? Porque creo que en el informe del año pasado, digamos, las cuestiones relacionadas con la inteligencia artificial eran una el mayor número de comunicaciones, uno de los mayores motivos de comunicación de los ciudadanos. Y Natalia, tú el otro día nos comentabas que una de las cosas que constatáis es que la gente quiere participar en ese tipo de aplicaciones. Entonces, bueno, os pregunto por estos dos aspectos que creo que están relacionados. Francisco, no sé si quieres empezar tú. Sí, bueno, lo primero que querría decir es que a veces se nos ve en la agencia como la gente que para la innovación de los países, ¿no? Y quería recordar que el Reglamento General de Protección de Datos, en su artículo primero y en su propio título, es un reglamento de la protección de datos personales y la libre circulación de los mismos. Es decir, es una norma que está pensada para que utilicemos la información de manera libre, pero siempre dentro de unos límites que son la protección y el respeto a los derechos fundamentales de las personas, ¿no? Y en segundo lugar, es verdad, en el plan estratégico, porque yo llevo en la presidencia de la agencia pues ahora 8 meses, y lo primero que hicimos fue un plan estratégico. En el plan estratégico en 2025-2030 ya recogimos nuestro compromiso en ayudar en la promoción, la difusión y la buena utilización de la inteligencia artificial, siempre de la perspectiva, lógicamente, de la protección de los datos de carácter personal. Y de ahí nos surgen varios desafíos, ¿no? Viendo un poco a tu pregunta, yo creo que el primer desafío que tenemos es cómo implementamos la IA en la propia agencia. Antes comentaban que no es una opción, o sea, para nosotros es una obligación, porque a nosotros nos pagáis todos vosotros y, lógicamente, lo que me exigiréis es que seamos eficaces y eficientes. Y si hay una herramienta que nos hace más eficaces, como puede ser la inteligencia artificial, consideramos el presidente y yo que estamos obligados a implementarla. Ahora mismo estamos en esa fase de estudio de qué herramienta nos conviene, para qué, en qué momento. Hemos probado Mistral, hemos probado Copilot, estamos analizando también el impacto que puede tener, ¿no?, la utilización de determinadas herramientas, sobre todo desde el punto de vista regulatorio, que es, al fin y al cabo, en aquello en lo que tenemos que dar ejemplo, ¿no? Y, lógicamente, también educar a la gente para que no hagan este shadow AI, como hemos visto antes, ¿no?, de que, bueno, tengo los datos, pero luego me voy a mi casa y utilizo una herramienta que está prohibida en mi compañía. También tenemos que trabajar con las personas para asegurarnos de que no suben información clasificada, no suben información confidencial, no hacen disparates, que, lógicamente, esta fase de desconocimiento de la IA, pues mucha gente está cometiendo muchos errores y también tenemos que aprender de ellos, ¿no? En segundo lugar, otro desafío que tenemos desde el punto de vista institucional es que la agencia, por defecto, tiene competencia en la inteligencia artificial cuando estén involucrados datos de carácter personal. Es decir, esto es incuestionable, no necesitamos que ninguna ley nueva nos diga que tenemos competencia en materia de protección de datos. La inteligencia artificial, como ya sabéis, utiliza muchísimos datos de carácter personal, de manera que cualquier incidente que se pueda producir, la agencia ya sería competente para poder atender estas reclamaciones, ¿no? Es cierto que hay una normativa que está en fase ahora mismo de borrador o de aprobación, que también nos designa como autoridad de vigilancia de mercados, es decir, nos va a dar unas competencias exclusivas y concretas de conformidad con la normativa de inteligencia artificial, no solo de protección de datos, que compatibilizaremos pues con la ESIA, que ha comentado anteriormente, con el Banco de España, con el Consejo del Poder Judicial, que también tendrán determinadas competencias en lo que es la supervisión y el control de la utilización de la inteligencia artificial, ¿no? Y desde esta óptica seguimos exigiendo a las empresas que utilicen la IA con pleno respeto de los derechos de protección de datos en cuanto a informar con qué finalidades se utilizan esos datos, si hay transferencias internacionales o no, que se hagan de manera adecuada, que se garanticen las medidas de ciberseguridad de esas inteligencias artificiales, porque claro, cada vez estamos leyendo más riesgos relacionados con ciberataques, con envenenamiento de los modelos, es decir, son cuestiones que las compañías tienen en cuenta, si se le da derecho a información o no adecuado a ese usuario de inteligencia artificial, si se hacen análisis previos de riesgo, ¿no?, de impacto del uso de la inteligencia artificial, si se garantizan los derechos de los usuarios. Es decir, estamos en el mismo escenario en que estábamos, pero ahora quizá adaptado a una era de la inteligencia artificial, ¿no? Por eso antes hablaba de riesgos empresariales, básicamente, ¿no? Y también una cuestión en la que estamos trabajando, en la que estamos observando, es cómo van las empresas y las entidades públicas a diseñar estos modelos de gobernanza, ¿no?, frente a la inteligencia artificial.
Estados Unidos ha puesto de moda el delegado de inteligencia artificial, que es el Chief Artificial Intelligence Officer, que seguro que Pedro conoce muy bien, es decir, dónde se va a ubicar esa persona, con qué competencias, con qué nivel de interlocución. También las empresas tienen que irse, o las organizaciones tienen que irse adecuando a este tipo de situaciones, y para nosotros pues también es una situación que estamos vigilando pues, para tener ese interlocutor en cierta manera en cualquier circunstancia que se pueda producir, ¿no? Y dentro de estos retos, ya con esto acabo, tenemos una serie de retos actuales y una serie de retos futuros. Los retos actuales, que ya estamos recibiendo desgraciadamente reclamaciones de malos usos de inteligencia artificial que afectan a datos de carácter personal, especialmente en el ámbito escolar. Gente que utiliza, o niños que utilizan la IA para burlarse de otro niño o de otra niña en la clase, utilización de aplicaciones que desnudan a las personas sin su conocimiento, sin su consentimiento. Es decir, ya están pasando cosas malas y estamos reaccionando frente a ellas. Y respecto a los retos futuros, que quizás sean los más interesantes, ¿no? Pues coches conectados, Internet of Things, biometría, agentes de IA, los robots, la IA cuántica, es decir, muchas cosas que están ya encima de la mesa y que tenemos que ir viendo cómo se van evolucionando, ¿no? Con respecto a esto, es que me hizo gracia porque el otro día estaba escribiendo una cosa y leía el Premio Nobel de Física de 2024 de diciembre, que alertaba, o sea, él era el inventor de unos sistemas muy complejos que no soy capaz de describir, y decía, es que no perdamos el control, o sea, si no perdamos el control de la IA, ese es el objetivo que necesitamos, y cuando empiezas a ver que hacen cosas raras, a veces crees que, no sé, en 10 años que lo preguntaban antes, que posiblemente hasta nos podamos extinguir, ¿no? Si seguimos por según qué camino, espero que no, pero desde luego hay que tomárselo muy en serio, ¿no? Y por último, pues el reto regulatorio, es decir, cómo se va a regular todo esto, a qué velocidad. La norma ya da a las empresas la posibilidad de desarrollar códigos de conducta, que es una solución de buenas prácticas muy interesante que también tenemos que explorar, y sobre todo a nuestros efectos lo que tiene que ver con la protección de ciudadanos en general, pero de colectivos vulnerables en particular. Natalia, por la... Sí, pues a ver, me preguntabas un poco por los usuarios y yo creo que tenemos diferentes tipos de usuarios al final con la inteligencia artificial, ¿no? Por un lado, o sea, yo creo que hay mucha curiosidad y también depende de la utilidad de los productos. Es decir, yo siempre digo que si te vas a comprar un determinado modelo de zapatillas y el día antes te mandan una oferta para que te las compres cerca de tu casa, pues estarás feliz de la vida, ¿no? Porque te ha sido súper útil algo porque lo ibas a comprar, ¿no? Y entonces te han hecho que realmente sea algo que quieras usar, ¿no? Muchas veces en ese punto de resolver un problema de verdad, que es algo muy manido, por ejemplo, en el mundo del emprendimiento, que lo primero que tienes que hacer es resolver un problema, en tecnología es verdad, porque si no los usuarios no te van a usar, ¿no? A no ser que les generes una necesidad o la cubras. Hay un punto también en el que creo que hay mucho desconocimiento, y ha salido antes, ¿no? O sea, muchos de los usuarios usan en su día a día, todos nosotros, inteligencia artificial, o no lo saben o no saben los riesgos que eso tiene, ¿no? O sea, todos o mucha gente usa redes sociales y casi nadie sabe el posible uso que se le da a los algoritmos de recomendación que hay detrás, ¿no? Hay muchos documentales, o sea, hay mucha información si queréis verlo, pero no es del todo bueno para los usuarios en ningún modo, ¿no? Entonces, lo de divulgar es una de las cosas muy importantes, porque creo que también los usuarios, cuando saben los riesgos y de verdad se ocurre una necesidad, al final sí quieren participar. En el caso de cosas más sociales, como las que nosotros hacemos en esa rama, ¿no? O en salud. Al final, si tú a un paciente les vas a dar un servicio para brindarle información, por ejemplo, tenemos uno para pacientes oncológicos, ¿no? Y lo que le damos es, en el transcurso de su enfermedad, diversas formaciones que grabamos directamente, y los protocolos están hechos con jefes de servicio de hospitales. Entonces, si tú sabes que en la semana 3 se te puede infectar una herida y recibes en tu móvil un vídeo explicándote cómo desinfectarte y decirte, oye, si ves aquí un puntito blanco, no sé qué, vete al hospital, ¿sabes? Cosas de esas que realmente son formativas y la gente consume muchas veces en redes sociales, ordenarla y aportarle rigor,
yo creo que es algo muy importante. Y luego hay un punto en el que creo que, yo siempre digo que la inteligencia artificial puede que no te quiten el trabajo, no lo sabemos porque al final el alcance va a ser muy grande, pero lo que sí que te va a quitar el trabajo es una persona que sepa manejar inteligencia artificial, ¿no? Porque vamos a ver una revolución en el que va a ser como usar un ordenador, ¿no? Todo el mundo, o internet, todo el mundo al final en su día a día va a tener que incorporarlo en mayor o menor medida. Entonces es muy importante también ir aprendiendo, que los usuarios precisamente sepan cómo funciona y cómo lo pueden utilizar, ¿no? Y en eso estamos, pero al final creo que casi todo el mundo va a ser proactivo en ver qué pasa con la inteligencia artificial y en asumir pues eso, el pasar cierto tiempo con ese tipo de tecnologías. Álvaro, yo quería que nos contaras brevemente, si puede ser, porque nos queda un tema importante que tratar y nos quedamos sin tiempo. ¿Qué efectos que está teniendo ya la inteligencia artificial en los derechos de propiedad intelectual, en los autores y en los creadores? Sí, yo aquí te diría que la inteligencia artificial pues hay como dos fuerzas contrapuestas en el ámbito de la creación. Por un lado es una herramienta a disposición de las industrias creativas, pero también por las personas físicas o los autores, actores, guionistas. En ciertos ámbitos pues se percibe también como una amenaza, ¿no? Basta recordar las huelgas de guionistas y de actores de Estados Unidos de hace no mucho, que al final tenían mucho que ver con esto y que se solventaron con algunos compromisos en esta materia, ¿no? A día de hoy, como también se comentaba en la anterior mesa, no es un mercado hipermaduro, ¿no? Es decir, hay herramientas que evidentemente producen música, que son capaces de hacer vídeo, que son capaces de hacer textos, guiones, etcétera, ¿no? Pero todavía no han llegado a un nivel que lleguen a sustituir completamente al autor. ¿Y esto en qué se traduce en términos de propiedad intelectual? Pues bueno, hay un debate, y de hecho en Estados Unidos ahora mismo hay 51 demandas contra distintos desarrolladores de sistemas de inteligencia artificial, porque evidentemente se desarrollan con contenido protegido, ¿no? Y aquí, pues en cada jurisdicción, el legislador de las distintas latitudes pues ha tenido sensibilidades distintas, por decirlo así. Tenemos aproximaciones muy liberales respecto a la inteligencia artificial, como por ejemplo en Japón. En Japón se considera que que este entrenamiento, en la medida en la que no hay un disfrute de la obra, pues que son entrenamientos que están permitidos, ¿no? Y que por lo tanto ya veremos qué es lo que pasa con el uso que se hace a posteriori, pero vamos a permitir el entrenamiento. En Estados Unidos tenemos no me voy a poner muy técnico, tenemos un sistema que se llama Fair Use y que es más flexible, pero que también genera algunas incertidumbres, de ahí que haya tanta litigiosidad, ¿no? En el que se entiende, oye, determinados usos puede que estén permitidos en función de pues, el efecto que tienen sobre el mercado, etcétera. Y pues oye, vamos a ver. Y aquí hay varias demandas y hay algunos pronunciamientos contradictorios de jueces americanos sobre si este entrenamiento está permitido, no. Parece que hay más inclinados hacia que el entrenamiento en general, salvo determinadas excepciones de accesos ilícitos o usos muy concretos, no lo está. Y la Unión Europea es también tal vez la jurisdicción más proteccionista de los autores. Aquí todo es infracción, salvo que haya una excepción. Y aquí tenemos una excepción que ha introducido el legislador europeo, que se llama la excepción de minería de textos y datos, que permite el uso para finalidad científica y sin ánimo de lucro. Aquí es sin restricción, siempre y cuando sea científico y sin ánimo de lucro. Cuando haya un ánimo de lucro, no sea finalidad científica, aquí existe una excepción, salvo que los autores hayan dicho explícitamente, por medios de lectura mecánica, normalmente, porque imaginemos cómo lo dices, ¿no? Cómo se lo dices al que ha entrenado, ¿no? Pues tú, cuando publicas un contenido en Internet, tienes que, ya sea en el código de tu página web o en tus términos y condiciones, explicitar claramente que no quieres que se utilice para el entrenamiento de IA, ¿no? Y es un sistema que, bueno, pues no satisface ni a unos ni a otros, porque los autores, las entidades de gestión quieren cobrar y las empresas quieren seguridad respecto a, oye, ¿puedo entrenar o no puedo entrenar? Pero es el equilibrio que intenta buscar el legislador europeo. Y os voy a preguntar por último por un concepto que sale mucho, que es el de soberanía digital.
Ya tenemos un reglamento europeo sobre inteligencia artificial y los países están también creando sus propias herramientas. España está preparando uno que se llama Alia, Francia uno que se llama Mistral. Yo quería saber si todas estas regulaciones o herramientas cubren flancos que deja la inteligencia artificial pues, para cubrir cuestiones relacionadas con la protección de datos, con derecho de propiedad intelectual. ¿Qué les faltan? No sé cómo las evaluáis vosotros. Bueno, desde mi punto de vista, yo creo que hay una tendencia clara, también fomentada desde Europa, de este concepto de soberanía digital a nivel europeo. El problema que tenemos es que si cada Estado miembro empieza a desarrollar sus herramientas para su idioma y tal, lo que estamos consiguiendo es fragmentar de nuevo el mercado, ¿no? Entonces, es una situación que debe analizarse. Desde el punto de vista regulatorio, que es el que más nos debe preocupar, estas herramientas lo que deben hacer es respetar toda la normativa de la Unión Europea, que lógicamente es mucha y cada vez más compleja. Ya no solo estamos hablando de protección de datos o ciberseguridad, es que hablamos de sostenibilidad, hablamos de muchos otros términos que dificultan en cierta manera el desarrollo de una herramienta que sea impecable desde el punto de vista regulatorio, ¿no? Y eso es un elemento que también los Estados deben tener en cuenta, porque no puedes diseñar una herramienta que no cumpla con esta normativa, ¿no? Pero trabajando mucho, volviendo al concepto que mencionabas de soberanía digital, yo creo que es una tendencia clara que es interesante, sobre todo para dejar de depender de estos proveedores terceros, ¿no? Norteamericanos o no, pero que tal como está yendo ahora mismo el mundo es muy poco confiable esa cadena de suministro, ¿no? Porque en cualquier momento lo vivimos ya con la energía, lo vivimos con ciberseguridad, lo estamos volviendo a ver ahora con inteligencia artificial. El mundo gira muy rápido y ese proveedor que inicialmente, o ese país que inicialmente era tu aliado, de repente deja de serlo y te encuentras pues con un problema desde el punto de vista geopolítico estratégico, ¿no? Yo creo que se está trabajando mucho en esta línea, pero a mí sí que me gustaría que todos estos modelos que desarrollaran los distintos estados, en cierta manera, dentro de Europa, tuviesen esa posibilidad de convivir, de alinearse, de confluir de alguna manera, para no crear eso, distintas IAs, que ya es un miedo que tuvimos con Internet, con el famoso Splinternet, ¿no? De donde algunos países querían tener su propio Internet, cuando en realidad eso lo que hace es complicarlo todo mucho más, ¿no? Sí, yo diría que la Unión Europea ha adoptado un enfoque muy centrado en derechos, en los derechos de los ciudadanos europeos, ya sea de protección de datos, ya sea derechos fundamentales de cara a la exposición a herramientas de IA, propiedad intelectual, etcétera. Y un ejemplo muy claro es el reglamento de IA. El reglamento de IA, que establece prácticas prohibidas y establece obligaciones para los sistemas de alto riesgo, no se centra en el desarrollador, se centra en el sistema que se pone en el mercado europeo. Dicen, oiga, a mí me da igual dónde lo haya desarrollado usted. Si usted lo pone en el mercado europeo, tiene que cumplir todos estos requisitos. De forma que si un desarrollador europeo pues quiere desarrollar, hombre, evidentemente tendrá que cumplir otras normativas, ¿no? Pero si quiere desarrollar para el gobierno chino una herramienta que permite identificar a las personas en los espacios públicos, que esto es algo que sería una práctica prohibida, salvo en casos muy concretos, pues podrá desarrollar esta herramienta, lo que no podrás venderla en el espacio europeo, ¿no? Y eso en propiedad intelectual es un poco más complicado, porque sí que es verdad que hay una tendencia a escaparse a jurisdicciones un poco más flexibles, ¿no? En cuanto al entrenamiento, etcétera. Y aquí la Unión Europea lo está intentando solventar, también tratando de que las herramientas que se ponen en el mercado europeo hayan respetado los estándares europeos de propiedad intelectual, que es algo que es más debatible, hasta qué punto pues yo puedo meterme en lo que es infracción o no de derechos de propiedad intelectual en Japón, pero es un poco el enfoque que se está intentando seguir. Bueno, pues vamos a tomar, si queréis, una pregunta del público, de Miguel Sánchez, que pregunta cuál es el grado de fidelidad a una herramienta u otra, es decir, si han escogido Gemini, por ejemplo, con qué criterios han seguido para elegirlo y si ven compatibilidad con otros modelos. ¿Cómo veis que es el comportamiento? O sea, yo creo que al final, por ejemplo, en el tema de los modelos, todavía, o sea, quizá en general los usuarios conocen y usan más ChatGPT, o sea, por números, incluso por el marketing que se ha generado el boca a boca y en prensa a raíz de su uso,
pero la realidad es que las compañías se están pegando entre ellas por ser el asistente que se quede un poco con todo, ¿no? Porque yo creo que el futuro va a tender a que tengamos un agente que no solo le podamos hacer ciertas preguntas, sino el propio mercado, y la semana pasada salió una herramienta precisamente de OpenAI sobre esto, para construirte aplicaciones dentro, por ejemplo, de un ChatGPT y que tú ya no tengas que hacer tareas, ¿no? Y os pongo un ejemplo para entenderlo, pues que si tú quieres reservar en Booking un viaje, pues directamente le digas a ChatGPT, oye, búscame viajes en Nueva York dentro de 6 meses, y se meta la herramienta por ti en internet, ¿no? En la página, te haga la búsqueda, te haga incluso la reserva y tú no tengas que hacer nada. O, por ejemplo, Google tiene un caso, ¿no?, en el que puedes reservar restaurantes directamente y un asistente llama por ti, tú le dices, quiero reservar a tal hora, tal. Y un bot llama por ti, entiende el camarero, ¿no?, hace la reserva, te lo mete en el calendario y solo te avisa de que ya ha hecho todo el proceso. Con lo cual vamos a un mundo un poquito distópico en el que van a ser los agentes el que hagan todas estas tareas. Entonces, ¿qué ocurre? Que no hay uno todavía prevalente. Cada uno al final tiene sus pros y sus contras. Sí que creo que hay varias herramientas principales, por si acaso no las conocéis, pues Perplexity para buscar información, ChatGPT, Gemini. Aquí en España tenemos también empresas muy buenas de generación de imágenes o vídeos como Freepik, por si acaso, que no es tan conocida quizá, pero que funciona muy bien. Y yo creo que el punto aquí complejo es, por ejemplo, desde las corporaciones. Nosotros al final somos partner de inteligencia artificial de muchas multinacionales porque es nuestro cliente nicho, aunque luego generemos mucho impacto, al final nuestros clientes suelen ser corporates grandes. Y dentro de eso es muy importante que la estrategia de una compañía esté todas esas herramientas integradas, porque si no empiezas a tener cajas negras de información y tú no tienes la información centralizada en un data lake o con el cuidado de los datos que tú necesitas, ¿no? Y eso sí que es importante porque se está iniciando todo este mercado y no es algo que quede tan claro. No sé si alguno queréis añadir alguna cosa más. Bueno, pues vamos a dejarlo aquí. Muchísimas gracias a los tres, ha sido muy interesante. Y bueno, les doy paso a Silvia. Muchas gracias. Gracias. Vale. Muchas gracias, Clara. Gracias a los tres ponentes. Quiero dar paso de una manera formal al viceconsejero de Digitalización e IA de la Comunidad de Madrid, Manuel Pérez Gómez, y le agradezco mucho que haya venido y que nos dedique esta clausura. Luego volveré a tomar la palabra para anunciaros otra programación de diálogo. Muchas gracias. Buenos días a todos, ponentes, moderadores, organizadores, asistentes. En general, pues en primer lugar, como no, quiero agradecer en nombre de la Comunidad de Madrid, del Gobierno de la Comunidad de Madrid, la invitación que iba dirigida inicialmente al consejero, pero el día de hoy coincide con el pleno de la Asamblea de la Comunidad de Madrid y ha tenido que permanecer en el pleno, motivo por el que estoy yo aquí. En cualquier caso, vaya por delante ese agradecimiento para participar en este acto de clausura de este evento organizado por Diálogo y para que desde Comunidad de Madrid podamos tomar la palabra y podamos contar qué es lo que está haciendo el Gobierno de la Comunidad de Madrid, qué quiere hacer el Gobierno de la Comunidad de Madrid, porque yo creo que ya solo el hecho de que seamos el único gobierno autonómico que tenga un departamento específico para tratar temas de digitalización es una apuesta clara de futuro por lo que supone la transformación digital en la sociedad actual y en la sociedad que vamos a vivir de una manera muy rápida y en un periodo de plazo, en un breve plazo de tiempo que probablemente ni nos imaginamos en este momento actual. De hecho, el tema del este coloquio sobre inteligencia artificial, eficiencia y seguridad es un tema que yo creo que todos nosotros podemos
compartir la idea de que es algo que está transformando nuestra vida en este momento y que está transformando además la forma de gobernar. Los gobiernos es algo que están teniendo en cuenta en el día a día. La realidad, la inteligencia artificial, podemos decir que es una realidad, y desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid creemos que la inteligencia artificial ha venido para mejorar la vida de las personas y para mejorar nuestra eficiencia como Gobierno y como Administración pública. De ahí que el planteamiento nuestro sea un planteamiento de apuesta decidida por impulsar la inteligencia artificial dentro del sector público y apoyar, cómo no, al sector privado. También es una de nuestras bases de actuación política la colaboración con el sector privado de una manera muy clara. Pero la inteligencia artificial, y eso sí quiero destacarlo desde el principio, no es solo tecnología. Yo creo que la inteligencia artificial tiene que ser una apuesta por una inteligencia artificial responsable, transparente y segura, y por supuesto que respete la privacidad y los derechos de las personas. Nuestro objetivo, por decirlo de alguna manera, es impulsar la innovación y asegurar que la inteligencia artificial se aplique de forma ética, evitando sesgos y garantizando la protección de los datos de las personas. Me atrevería a decir de entrada que un ejemplo muy claro de esta apuesta del Gobierno de la Comunidad de Madrid es un proyecto que se ha anunciado recientemente en la visita que se ha llevado a cabo a Estados Unidos por los máximos responsables del Gobierno de la Comunidad de Madrid durante los días de esta semana y la semana pasada, que es el proyecto de Madrid Data AI Hub, que es un proyecto anunciado por la presidenta de la Comunidad de Madrid que impulsa y va a poner en marcha un laboratorio público de datos e inteligencia artificial y que esperemos que sea el más avanzado del continente europeo. La apuesta es una apuesta por centralizar la información de toda la administración autonómica en un entorno seguro y unificado, y este espacio experimental va a desarrollar casos de uso de inteligencia artificial para sectores como el educativo, el sector de transportes, el de los servicios sociales, la economía, el medio ambiente, la justicia o el turismo. Eso sí, con la participación y la implicación de expertos y los responsables de los diferentes departamentos en cada uno de estos ámbitos. Además, también esta iniciativa plantea la puesta en marcha de itinerarios educativos especializados para que el personal de la Administración pública, estudiantes universitarios y profesionales de ingenierías de datos, gobernanza, análisis e inteligencia artificial participen en ello. El objetivo no es otro de esta iniciativa, no es otro que el desarrollar competencias digitales avanzadas en toda la región, en toda la Comunidad de Madrid, y fomentar un ecosistema sostenible de talento que respalde la estrategia de datos e inteligencia artificial en la Comunidad de Madrid. Y repito, esto se va a hacer desde un principio irrenunciable, que es el uso ético y responsable de la tecnología. Queremos que la IA sirva para cuestiones tan importantes como anticiparnos a las enfermedades, optimizar el transporte público o personalizar la atención sanitaria, pero siempre con garantías a los ciudadanos. Como no, y eso es también un aspecto del debate del evento de esta jornada, el uso de la inteligencia artificial va unido al aspecto de seguridad. Y en ese sentido nos preocupa especialmente todo lo relativo a los ciberataques. Ciberataques que son cada vez más sofisticados y que aprovechan el uso de la inteligencia artificial en muchas ocasiones. Solo en el año 2023, en Comunidad de Madrid, se registraron 54.000 intentos contra sistemas públicos de la Comunidad de Madrid. Por eso, aprovechando la inteligencia artificial, apostamos por poner en marcha un escudo digital para proteger todos los sistemas públicos dentro de la Comunidad de Madrid, no solamente los de la Administración autonómica, sino también los de las entidades locales, especialmente aquellas que tienen menos recursos, las de menos de 20.000 habitantes, para que tengan una protección frente a esos ciberataques. También, en este sentido, vamos a impulsar y pondremos en funcionamiento el próximo año, en el primer trimestre de 2026, un centro de operaciones de ciberseguridad. Contamos ya con una agencia madrileña de ciberseguridad y vamos a poner este centro, que se va a integrar por agentes de inteligencia artificial, capaces de anticipar y neutralizar amenazas en tiempo real sin intervención humana directa, lo que
supondrá un salto cualitativo en la defensa digital. Con todo esto, desde Comunidad de Madrid lo que estamos y pensamos que estamos haciendo es construir un ecosistema digital seguro, innovador y, como decía anteriormente, ético. Apostamos, y quiero reiterarlo, por la inteligencia artificial como motor de progreso, pero también como escudo frente a amenazas en el mundo digital. Aunque la inteligencia artificial a veces pensamos que solamente tiene trascendencia desde el sector público, nosotros consideramos que tenemos que tener una visión mucho más amplia y seguir potenciando el uso de la inteligencia artificial con el apoyo al sector privado, muy especialmente el apoyo a aquellas pequeñas y medianas empresas que carecen de recursos para empezar a adoptar sistemas de inteligencia artificial. Por ese motivo, durante el último año hemos arrancado y hemos potenciado hemos arrancado con una serie de ayudas que han permitido potenciar un medio centenar de proyectos, 50 proyectos innovadores, en empresas de la región que han puesto en marcha, usando inteligencia artificial, proyectos innovadores, proyectos importantes, y les cito solamente un ejemplo. Por ejemplo, el caso de aquella empresa que ha puesto en marcha un proyecto de gafas de realidad artificial, de realidad mixta, que permite detectar y prevenir riesgos laborales en entornos industriales. Este ejemplo, que es solo un ejemplo entre muchos, pone de relieve la importancia que tiene apoyar proyectos innovadores basados en inteligencia artificial dentro del sector privado. También en este ámbito, en el ámbito del sector privado, quiero destacar, cómo no, que en colaboración con la plataforma Indesia hemos puesto en marcha todo un sistema que permite a aquellas empresas que desconocen qué es la inteligencia artificial que acudan a casos de uso para ver si esos casos de uso son útiles y los pueden aplicar dentro de su entorno. Nos parece que esta iniciativa es una iniciativa especialmente importante y que está siendo aprovechada por muchas pymes dentro del sector empresarial madrileño. Y, cómo no, tampoco puedo dejar de referirme en este elenco de enumerar diferentes iniciativas puestas en marcha relacionadas con inteligencia artificial en la Comunidad de Madrid a ese centro que pusimos en marcha en el mes de octubre de 2024, un centro dinamizador del ecosistema innovador digital de la Comunidad de Madrid, que es el Centro Digitaliza Madrid, que es todo un laboratorio de ideas y espacio demostrador de nuevas tecnologías. Es un espacio dedicado a la innovación, dedicado a abordar temas específicos como es el de la inteligencia artificial, como es el de la ciberseguridad o como es también el tema de la salud digital tan importante en este momento. Desde el sector público no nos olvidamos de la importancia que tiene la inteligencia artificial. En este momento hemos puesto en marcha más de 100 proyectos en la Administración autonómica usando inteligencia artificial, la mayoría de ellos, los más importantes, en el ámbito de la sanidad pública. Ahí tenemos ya 70 aplicaciones que están utilizando inteligencia artificial para mejorar aspectos tan del día a día como es la atención en las urgencias, la realización de diagnósticos más precoces utilizando la inteligencia artificial, el análisis de las imágenes médicas en radiodiagnóstico o la predicción de riesgos sanitarios. O también me atrevería a señalar otro que es especialmente importante, el tratamiento a domicilio de los pacientes, los enfermos crónicos, como pueden ser enfermos de diabetes o personas con insuficiencia cardíaca que tienen un tratamiento médico sanitario prolongado en el tiempo y que pueden ser tratados desde su domicilio a través del uso de la inteligencia artificial, monitorizando sus constantes vitales y determinados aspectos con el envío de datos y de información al centro de salud para que sean analizados por el profesional sanitario sin requerir el desplazamiento al centro de salud por parte de esas personas que padecen esas enfermedades. Pero no solamente el ámbito sanitario, también quiero destacar que hemos avanzado mucho, por ejemplo, en un ámbito tradicionalmente bastante reacio al uso de herramientas digitales, como es el de la justicia. La justicia digital es un gran proyecto puesto en marcha por parte de Comunidad de Madrid. En este momento tenemos digitalizado el 82% de la justicia en la Comunidad de Madrid. Hemos introducido un buscador 360, que permite a los profesionales que acceden al ámbito de la justicia buscar información de una forma integral y ágil, aumentando la eficiencia en la gestión de los casos.
y además esto está ganando, desde luego, en una mejora en el funcionamiento, en el día a día del trabajo de jueces, abogados, es decir, de todos los profesionales que acuden al ámbito de la justicia. No solamente la inteligencia artificial se limita a estos dos ámbitos que he destacado, podría mencionar otros muchos, como es el ámbito del empleo, el de los asuntos sociales, el ámbito de los tributos, donde también a través del uso de robots, en concreto hemos introducido 39 robots de software, estamos poco a poco automatizando e introduciendo inteligencia artificial dentro de la prestación de estos servicios públicos. Para todo esto, creemos necesario, y es un aspecto importante también relacionado con el objeto de este evento, y para garantizar ese aspecto ético en el gobierno del uso de la inteligencia artificial, hemos puesto en marcha una oficina de gobierno que consideramos necesaria, que es la Oficina Técnica de Impulso de la Inteligencia Artificial, con participación de todos los sectores, de todos los ámbitos, de todos los departamentos del Gobierno de la Comunidad de Madrid, para definir la estrategia que va a seguir la Comunidad de Madrid en inteligencia artificial y definir cada uno de esos casos, analizar los riesgos que cada uno de esos casos que vayamos a poner en práctica pueden plantear. Nos parece especialmente importante este aspecto relativo al Gobierno de la inteligencia artificial. Y por mi parte, poco más. Yo simplemente quiero, en nombre de la Consejería de Digitalización de la Comunidad de Madrid, agradecer la organización de eventos como este, que me parece especialmente importante, que fomentan el diálogo sobre la inteligencia y la transformación digital. Yo creo que tenemos que perder el miedo. También creemos que no podemos acercarnos a la inteligencia artificial siempre desde esa perspectiva de rechazo de la inteligencia artificial y con un planteamiento meramente sancionador. Creemos que hay que apostar por el fomento de esta herramienta, por supuesto, con los controles necesarios y el respeto de los derechos, pero que el planteamiento no puede ser el planteamiento represor y ir en contra de herramientas de este tipo, como a veces se hacen desde determinados ámbitos. Y por eso nos parece especialmente importante que en eventos de este tipo se dé a conocer lo que supone la inteligencia artificial de cara al futuro y de cara a mejorar la calidad de vida de todos nosotros y de nuestra sociedad, que día a día se enfrenta a retos cada vez más novedosos. Por ello, poco más, decía, les animo a seguir trabajando en este sentido desde cada uno de los ámbitos y a que entre todos trabajemos por el impulso de la inteligencia artificial, siempre, eso sí, al servicio de las personas, de una manera eficiente y de una manera segura, como se dice en el logo del evento al que hoy nos han invitado. Muchísimas gracias. Que tenemos que hacer fotos. Pues muchísimas gracias, viceconsejero. Os quiero anunciar las dos próximas actividades de diálogo para aquellos socios, que por cierto aquellos que no lo sean tienen la hoja en la entrada para hacerse. Tenemos el desafío del fuego, una responsabilidad compartida el 18 de noviembre en el Salón de Actos de Broseta Abogados, Paseo de la Habana 101. Haremos la convocatoria a su debido tiempo, ¿verdad, Ana Cabrera? Y tenemos el 1 de diciembre del Congreso de los Diputados un acto muy simbólico que se va a llamar España-Francia, 40 años tejiendo el sueño europeo. Un poco para conmemorar los 40 años de recorrido conjunto de España y Francia en la Unión Europea, porque el 1 de enero cumplimos 40 años de la entrada de España en la Unión Europea. Con lo cual os animo a todos a seguirnos, bien a través de la newsletter o haciendo socios los que todavía no lo seáis. Viceconsejero, hacemos un montón de actos como este. Aquí mismo hemos tratado la inteligencia artificial y tratamos temas transversales que nos permiten fomentar Europa gracias al lazo entre Francia y España, potenciando ese eje París-Madrid. La presidenta de la comunidad nos conoce bien porque ha participado en uno de nuestros actos con la presidenta Valérie Pécresse de la región de París. Y por nuestra parte nada más. Gracias a todos y hasta la próxima.